Debian, pastorita Nicole, todo el maravilloso equipo del ministerio que los conozco ya hace varios años y no había tenido la oportunidad de estar en este lugar. Les felicito. Linda la organización, lindo el lugar que Dios le ha preparado en estos últimos días para poder también congregar a esta hermosa congregación que administra. Quiero saludar al hermano Javier y al cuerpo de jóvenes en general de este lugar, y quiero que reciban saludos de los diferentes lugares donde el Señor nos ha llevado en estos días. Reciban saludos del ministerio La Última Llamada, del pastor José Carrasco, del ministerio Palabra de Fe, del pastor Eduardo Pichincura. Reciban saludos del templo Capernaum, donde estuvimos predicando en una campaña evangelística, y hoy estamos aquí. Yo quiero que ustedes reciban todos estos saludos que les he mencionado, y lo quiero hacer a la antigua, porque yo sé que los jóvenes van a tomar el lugar, pero hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros, y una de ellas es darle la gloria a Dios, ¿sabe? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora yo le voy a enseñar a usted cómo tiene que darle la gloria a Dios. Mire, esto le fue dado solamente aquí al pueblo en Chile. Yo he estado ya en algunas naciones por ahí, por la misericordia de Dios, hace muchos años atrás. Viajé mucho, en uno de ellos Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay, y sabe, allá no dan las glorias a Dios. Por ahí si se toman una congregación de procedencia chilena que tenga conexiones con Chile, usted ahí le van a dar las glorias a Dios y usted se siente como en la casa. ¿Sabe por qué? Porque en el 909, dice la historia, a los cultos de Huber, del doctor Huber, del pastor Huber allá en Valparaíso, llegó una hermana llamada Eliana, que llegó a ese lugar y llegó a ver todo lo que estaba sucediendo ahí en la iglesita de Valparaíso en el 909. Comenzó a caer la bendición de Dios y la historia dice que comenzaron a suceder cosas extrañas. En palabras pete, empezó a caer la gloria de Dios a los cultos, comenzó a manifestarse el Señor, y entre algunas de esas cosas que sucedieron, sucedió que llegó esta hermana a uno de los cultos del pastor Huber, y mientras estaban adorando a Dios, algo parecido a lo que estábamos haciendo hoy, pero en aquella época con un solo órgano, comenzaron a adorar a Dios, y cuando terminó la alabanza, dice la historia que la hermana levantó sus manos al cielo y comenzó a gritar, pero a gritar, hermano: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y con los años le empezamos a darle 3, porque estamos ahorrativos. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero decirle que las glorias de Dios son chilenas. Así que esta generación no es dogma, ni nos va a hacer más ni menos, pero sería bueno que esta generación que va a tomar la lámpara considere estas benditas prácticas que Dios le ha dado al pueblo pentecostal, hermano. A lo mejor usted la bosteza dando gloria a Dios, que ese es el problema suyo, pero el Salmo dice: dar la gloria de vida a su nombre. Así que yo quiero que le demos la gloria a Dios, hermano, pero como Él la merece, así gritadita, hermano, y puedas levantar tu mano y darle gloria a Dios más fuerte que hayas traído en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y a su nombre. Amén. Tome su lugar, por favor, y abra conmigo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20, por favor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, por favor. Saludamos a cada ministerio, cada congregación que se ha sumado a la bendición. Amén. Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Libro de Hechos corresponde a un aspecto histórico del Nuevo Testamento, para que usted conozca los orígenes de la iglesia. Posterior a esto, los padres de la iglesia continuaron esta misión. Y hay quienes digo, mientras usted lo busca, hay quienes dicen que el libro de los Hechos tiene el canon abierto todavía. Y eso es un poco peligroso, hermano, porque me he estado informando y por ahí el pastor Benny Hinn allá en los Estados Unidos, entre otros más, discúlpeme que lo mencione, están queriendo editar su propia Biblia con sus propias alegorías y comentarios abajo. Y en una de ellas dice que el canon del libro de los Hechos está abierto. Y eso es un poco peligroso, amén, porque ellos lo que en realidad quieren decir es que está abierto en el sentido que ellos están escribiendo por sobre ese fundamento
otro fundamento al parecer nuevo y un poco extraño. ¿En qué sentido está abierto? En que hoy no serían solamente los hechos de los apóstoles, también son los hechos de la sal de la tierra. Lo que estamos haciendo hoy día, aunque usted no lo crea y esté medio aburrido por irse, estamos haciendo historia en este lugar, porque Dios nos va a impactar, Dios nos va a bendecir. Es probable que alguna de mis sencillas palabras o del ministro que viene después de mí marquen tan profundo tu corazón que al día de mañana tendrás que echar mano a esa palabra para poder llevar lo que Dios va a poner sobre tus hombros. Por eso estate muy atento, esté muy apercibido, con sus sentidos muy abiertos para oír lo que Dios tenga con usted. Mire, yo no soy bueno para ver visiones ni nada, pero estaba orando ahí a punto de pararme. Y como que vi, no le digo que sí, pero como que vi, mientras yo estaba orando, los viejos con los que yo me crié en el mundo pentecostal de la iglesia muy antigua, ellos decían que esto se llamaba un letargo, que usted estaba orando y de repente estaba orando y se le abría la mente. Cosa que los teólogos hoy día me cuestionarían y lo echarían en un tubo de ensayo lo que le estoy diciendo y lo agitarían para que si se pone azul sea verdad y si está rojo es mentira. Pero comúnmente la iglesia de antaño tenía este tipo de experiencia. Yo estaba orando aquí, me estaba por parar de la oración y de pronto como que vi un cuerno y como que sentí en mi corazón, no le digo que oí, pero como que sentí en mi corazón que el Señor me dijo: ese es el cuerno de Samuel, que yo lo estoy asomando en este evento para ungir reyes, sacerdotes y profetizas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén y creen a esta palabra? Entonces vamos a estar atentos. Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tienes? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Lo tienes ya? Hechos capítulo 20, versículo 7. Leemos las Santas Escrituras, la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Dios el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya había muchas lámparas, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta es palabra bendita del Señor. Ojos bien cerrados, cabeza inclinada, oramos. Dios está en este lugar. Padre, te damos honra, gloria, alabanza en esta noche. Señor, por habernos convocado en esta preciosa convocación de jóvenes para poder tener algún encuentro sobrenatural contigo, con todo lo tuyo. Señor, te confesamos que lo tuyo nos hace bien. El pan tuyo es un pan que nutre el alma y el corazón. Señor, lo tuyo a mí me gusta, lo tuyo me nutre, lo tuyo me hace bien, lo tuyo me conforta. En esta hora, Dios mío, nos hemos preparado ya para estar a la mesa y para poder oír, Señor, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Danos un oído de oidor, de discípulo. Danos, Señor, un espíritu apacible para poder escuchar tu voz y poderte reconocer en esta noche. Que ninguno de los que estamos aquí salgamos, Señor, en derrota, sin haber tenido un encuentro, sin haber podido percibirte en medio de este culto. Porque el libro de Cantares dice que la tsunamita lo vio, lo reconoció diciendo: he ahí mi amado alto y rubio, señalado entre 10 millares. Y en esta tarde te reconocemos aquí, Jesús de Nazaret. Te reconocemos aquí, Jesús, Hijo del bendito. Te reconocemos aquí, Señor de señores y Rey de reyes. Fluya tu palabra, Dios mío, y fluya como un manantial de aguas, tocando las vidas, tocando los corazones. Dame la gracia, la capacidad para poder hablar como tú quieras que yo hable, y dirígeme en todas las cosas, porque sé que esto es, si no proviene de ti, entonces no
traerá bendición y edificación. Atamos todo espíritu ajeno que no glorifica, que no confiesa que Jesús fue manifestado en carne. Todo espíritu de anticristo lo echamos fuera de este lugar y declaramos que la unción de tu espíritu lloverá como lluvia copiosa, como torrente de aguas profundas. Aleluya, trayendo un renuevo y un reverdecer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, lo tomamos y creemos que ya es nuestro, porque lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y es el nombre de Jesús y todos podemos decir amén, amén y amén al Señor. Démosle un gloria a Dios bien fuerte, a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre, para siempre. Reciba su lugar, por favor. ¿Cómo Dios despertará a esta generación? ¿Cómo Dios despertará a esta generación? He estado echando un ojo a cada evento de jóvenes que me invitan, que por lo general no son muchos, y tengo esta carga cada vez que puedo llegar a compartir un culto de jóvenes la palabra, de ser muy cuidadoso, porque entiendo yo que debo tener un alto concepto de todos los que están aquí frente a mis ojos. Ustedes son la generación que Dios está preparando para hacer la alzada. Porque algún día nosotros pasaremos y tendremos que ceder la lámpara, la antorcha, para que otros continúen, si Dios no viene antes, a acometer lo que Dios va a hacer con la siguiente generación. No es algo diferente, quiero que lo equilibre usted, porque esto que le estoy hablando usted lo escuchará mucho hoy día. La generación del recambio, la generación del renuevo, una cuestión que quizás es un poco extremista, donde los viejos quedan postergados. Solamente se habla de la nueva generación, como que dan a entender que tienen otra perspicacia para ver las cosas, pero en realidad no es así. Dios no hará nada muy diferente. Lo que Dios hará es continuar con el propósito, pero preparará a esta generación. ¿Y por qué la preparará? Porque esta es una generación descuidada, es una generación postergada en las iglesias, especialmente en la de corte pentecostal. Mire, yo no voy a hablar de nadie, pero nómbreme algunos referentes en su mente que usted pueda señalar hoy, de los que resuenan en la radio, en la televisión, de los que tienen las más altas convocaciones, las concentraciones de membresía para sus eventos. Sin ser yo el indicado, me temo que no están legando correctamente. No hay muchas cosas que podamos seguir, lamentablemente. Escándalos, tragedias, pastores que desviaron un poco el norte, buenos para el like, malos para humillarse, posteándose. Yo no entiendo esas cuestiones, ni tengo ni Facebook. El que tengo es de área comercial solamente. Pero buenos para buscar esa opinión de la gente, sobreviviendo. No pueden ellos estar quietos, muchos de ellos, sin poder ser captados. Hay quienes los meten en disciplina. Yo no me meto, me cuido de hablar de los siervos del Señor de verdad. Pero siento mucho que tú hables esto, que escuches esto, porque ¿para qué andamos? ¿Para qué es la disertación? ¿Para qué es la querigma? Dice Pedro. Sino que para proclamar, sino que para hablar, sino que para iluminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Hermanos, buenos para esas cosas, pero muy poco preocupados de lo que va a ser la siguiente generación. Debemos tener un corazón inclinado a meditar en cómo la siguiente generación va a abordar el cristianismo. Hoy por hoy, el cristianismo se está diluyendo.
¿Para qué hablamos de las naciones fuera de aquí de Chile? Nosotros somos bendecidos todavía en esa área. Todavía hay siervos de Dios, todavía hay mujeres que buscan el rostro del Señor. Y estoy seguro que aquí la mayoría de los jóvenes vinieron a buscar algo genuino de parte de Dios. ¿Qué referente podemos tomar? Muy pocos. Pero pon atención a lo que Dios te quiere hablar en esta noche. ¿Cómo Dios despertará a esta generación? Porque si tomamos en cuenta este punto del sueño, nos daremos cuenta que en toda la Biblia, linealmente, la Biblia expone 3 clases de sueños profundos. Por supuesto que hay muchas más aristas, pero número 1, la Biblia habla con relación al sueño, llamándolo el sueño del pecado. Tesalonicenses primera dice en capítulo 5, versículo 7: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, la Biblia habla en relación con el sueño, dando a entender que el sueño profundo lo define como el pecado. El pecado para la Biblia, para la palabra de Dios, es una especie de sueño que adormece al ser humano. Por eso, en eso estamos de acuerdo con las iglesias independientes históricas que han presentado hoy día en la farándula canuta esa cuestión que si la salvación se pierde o no se pierde. Si en algún punto puedo estar de acuerdo con ellos, es que nos centramos en unirnos en una sola cosa: que es imposible que el hombre y la mujer, el ser humano, despierte de su condición pecaminosa si no es interceptado por la palabra y por el espíritu que redarguye de pecado. Es imposible. Es imposible que el hombre haga méritos para que Dios tenga misericordia de él. Si Dios no lo intercepta, él morirá dormido en sus pecados. Tú puedes estar predicando en una campaña, en una plaza, te das cuenta que mucha gente pasa y son pocos los que perciben lo que tú estás hablando. Si el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no tiene participación en la obra del ser humano, el ser humano pasará desapercibido en esta época y en todas las épocas sin alcanzar la luz de Cristo. Solo el poder de Dios puede transformar verdaderamente el corazón de los pecadores. Eso es algo que le toca a Dios, es la facultad que tiene Dios. Es imposible. No hay centro de rehabilitación, no hay 15 años de cana que puedan transformar al ser humano. El ser humano solamente es transformado por el toque divino del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde siéntase privilegiado de parte de Dios, que no eres más que otros en la sociedad, pero sí para Dios eres especial, porque en ti está, aleluya, el toque y el sello, la zarra del Espíritu Santo, marcándote el corazón con un fuego que arde y que no se apaga. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: yo soy privilegiado en esta noche de estar aquí, Señor? Yo me despojo de todo aquello que me tira para abajo. Yo he hecho mis mañas, mis malas mañas, mis depresiones y mi tristeza en esta hora fuera de mi corbata, fuera de mi pollera, para declararme libre y para declararme bendecido delante de tu presencia. La Biblia dice que somos bienaventurados, 7 veces bendecidos, tocados, untados por la mano de Dios. Es más, la palabra Dios te bendiga significa en el antiguo hebreo que Dios te unte. Cuando Deuteronomio dice así la oración sacerdotal, que Dios te bendiga y te guarde, está diciendo que Dios te unte de lo mejor de la leche, lo mejor de la vacada, lo mejor de la mantequilla para ti. Por eso te lo voy a decir y tú vas a decir amén con ganas. En esta noche, joven, en esta noche, varón, que Dios te bendiga. Número 2, el sueño con relación a la muerte. La Biblia habla que el sueño tiene relación con la muerte cuando dice en 1 Tesalonicenses 4:14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y número 3, con lo que yo quiero hablar, el sueño es representado en la Escritura con relación a un proceso, a un tiempo de prueba, a un tiempo difícil, a un tiempo de tristeza, a momentos dificultosos. Este sueño que yo le he nombrado en el punto número 3
No es un sueño pecaminoso. No es pecado delante de Dios haber llegado a media vela en esta noche al culto. No es pecado delante de Dios haber llegado, ¿cómo está, hermano? Ando ahí nomás medio con las patitas heladas, decían los viejos. No es pecado que tú puedas sentir poca fuerza para adorar a Dios en esta noche. Eso no es pecado. Eso es un proceso. Es porque los pentecostales, oiga, ya está bien, hermano, pero como que les gusta mucho la chiripiorca. Y esa cuestión de la chiripiorca tiene un problema. Yo siento, y cuando no siento, no siento. Yo siento ir a la iglesia, yo no siento ir a la iglesia. Yo siento calor ahora y más rato siento frío. Mire, está bien que hagamos apologética a la cuestión de la salvación y todos esos temas que son importantes, pero hay algo que le hace falta al pentecostal: estar seguro y estar asumiendo lo que realmente es. Tú debes estar seguro de lo que eres en Dios. Tienes que estar seguro para dónde vas en Dios. Tienes que estar seguro cuál es tu destino. Entonces usted no me venga en esta tarde a decir que ando medio humeando, hermano. Si supieras cómo llegué al culto hoy día, medio humeando. Mira, no importa cómo hayas llegado, lo importante es cómo salgas de este lugar. No importa la condición que viniste, lo importante es que tu hombre interior en esta noche, como dice la Escritura, este exterior se va desgastando. No obstante, este hombre interior, este ser interior, esta mujer interior, se va renovando de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Usted quizá en el segundo mensaje pasará al altar y todos lo veremos pasar y pasará con la joroba y se levantará con la joroba. No obstante, el hombre interior será en victoria de regreso a su hogar. Será en victoria de regreso al propósito. Se apuntará en bendición, aleluya, de regreso a lo que Dios le encomienda hacer. Este sueño no es pecaminoso, pero ojo, si tú te acostumbras a caminar a media asta, si tú te acostumbras a caminar somnoliento en el espíritu, si tú te acostumbras a esa cuestión del pasado, de vivir del pasado y de añorar el pasado, lo más probable es que tú te hagas vecino un día de tu propio fracaso. ¿Me escuchó bien? Si tú te acostumbras a caminar de esa manera, lo más seguro es que algún día seas compañero de la derrota. Sí, porque los grandes hombres de Dios, cuando fracasaron por no haber estado atentos, por no haber estado despiertos, por no haber vivido una vida activa, proactiva delante de Dios. David, cuando fracasó, la única batalla, lea la Biblia, que perdió David, la única, fue un día que no consultó a Dios. Ese día él perdió la guerra. Cuando tú te acostumbras a caminar sirviendo a Dios con una pesadez, con un sueño a cuesta, lo que te espera el día de mañana, lo más probable es, y Dios te ampare, Dios me guarde a ti y Dios nos ayude a todos nosotros en esta noche. Lo más probable es que nos topemos algún día con el fracaso de frente. Tú debes acostumbrarte a ser un hombre que, aunque le cueste vibrar con las cosas de Dios, una mujer que, aunque le cueste seguir a Dios como un día le sirvió, debes acostumbrarte siempre a buscar el objetivo de repuntarse. Esa es la labor del cristiano, siempre apuntarse a la victoria. Tú no puedes vivir como un derrotado toda la vida. Tú no puedes llevar esa tristeza toda la vida. No puedes portar esa angustia sobre ti siempre. En algún momento tienes que reverdecer. La Biblia dice que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No es de Dios que usted muera en derrota. No es de Dios que usted muera en fracaso. Lo que sí es de Dios, que si usted está en derrota, Él está aquí, no solamente hoy, todas las noches,
No solamente el domingo, está siempre buscando tener una intimidad, un momento contigo, cómo llamar tu atención, cómo captar, aleluya, las ideas y cómo volver a ponerte en pie. Por eso la tradición es buena, hermano, pero el tradicionalismo es asesino. Tú no puedes conformarte, joven. Tú no puedes parecer un anciano, discúlpeme todos los ancianos, puedes parecer un viejo adorando a Dios. Cuando hay un culto de jóvenes, el primero en levantar las manos tiene que ser los jóvenes. Los primeros en vibrar delante de la presencia de Dios deben ser los jóvenes. Tú tienes que siempre estar retroalimentándote de esa vitalidad que está escrita en la palabra, que recibirán los que creen en Él. Por eso me alegro mucho que hayan venido gente adulta, porque probablemente salgan más impactados que los jóvenes que me están mirando con cara de chicuecuilote en esta noche. Lo más probable que sí, porque no está escrito. Dice que los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean, pero los que esperan, ¿cuánto esperan? Puedes tener 80 años esperando tu victoria, pero si estás esperando hay una promesa para ti. Caleb tenía 40 cuando vio la promesa, y después pasaron unos tantos años más y estaba viejo, y le dijeron: ese es el monte que te prometió Moisés para darte una heredad por haber sido fiel en la fe que tú tenías. Y le preguntaron al viejo, aleluya, y él dijo, Caleb, dijo sí, tenía 40, estaba joven cuando vi la promesa y me adueñé de ese monte porque era mi promesa, era mi heredad. Pero ahora que estoy viejo, pero mi corazón no está viejo, mi corazón está fresco, mi corazón está renovado para creer que esos gigantes que están ahí, Jehová Dios me lo entregará en mis manos, me lo comeré como a pan y tomaré la heredad. Porque los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Cuántos esperan en el Señor en esta noche? Dicen amén a su palabra. Tenemos el ejemplo de David, que fracasó en la guerra por no haber consultado a Dios. Fracasó en el área personal por haberse, dice la Biblia, levantado tarde un día por la mañana, porque era costumbre de los reyes, dice la Biblia, salir a la guerra de los primeros. Pero cuando tú te haces compañero de vivir una vida religiosa más que una vida activa en Dios, tu compañero, insisto, será el día de mañana la derrota. Dice la Biblia que David se levantó tarde y no fue a la guerra, sino que se levantó tarde y se paseaba en el balcón del palacio real, semidesnudo. Y se pasó, porque esa es la actitud que tiene alguien que se levanta tarde y que anda con pereza en todos los ámbitos y especialmente en las cosas de Dios. Fue ahí que cuando se paseaba desnudo en el balcón, vio a metros de él una hermosa mujer, una hermosa figura, dándose un baño por ahí en alguna de las casas subsiguientes al palacio. La deseó en su corazón, la codició, y no solamente eso, la Biblia dice que mandó a buscarla, la conoció en el sentido de que intimó con ella, fracasó y quebrantó el pacto que tenía con su Dios desde su juventud. Aleluya. Y no solamente eso, también quebrantó la moral que tenía como rey, y también quebrantó los hábitos que tenía como guerrero. ¿Cuánta gente hoy y mañana se perderán por no tomar en serio las cosas del Espíritu, por no estar atento, por ejemplo, en esta noche al consejo sabio de la palabra? Yo conozco toda esta cantidad de jóvenes. Cuando veía al joven muchacho que estaba coordinando, Dios bendiga al campeón que coordinó en esta noche, me acordé de cuando yo conocí al Señor joven en una iglesia de la Corporación Cristiana Pentecostal. Ahí el Señor me llamó. Yo llegué pelo chasqueadiablo hasta acá, aunque tú no lo creas, casi hasta la cintura, una camisa Maui Anson, una cajetilla de cigarrillo de las más rascas de la época, creo que era Life, siervo, o Derby, una cajetilla de 10 por aquí, con una depresión, habiéndome intentado suicidarme 2 veces en el Cerro Negro de San Bernardo.
donde solía caminar a las 3 y a las 4 de la mañana, porque para que tú lo sepas, los que tienen depresión suelen caminar por las noches a oscuras, porque la depresión no te deja descansar, no te da alivio, no te da descanso. En esas condiciones estaba yo. Nada, absolutamente nada hacía eco en mi alma. Hasta que un día estaba en la Casa de la Cultura de San Bernardo, donde solía mi papá enviarme a tomar clases de música hasta cuando grande. Estaba ahí y me topé con el hijo de quien fue mi pastor de formación, donde yo conocí al Señor. Hace poco nos encontramos en un evento, hoy día convertido en un productor de eventos y un ingeniero de audio a nivel profesional. Nos encontramos, nos dimos un gran abrazo en un evento cristiano donde yo tuve la bendición de predicar. Nos encontramos, lloramos, nos abrazamos, porque en esa Casa de la Cultura yo estaba sentado y no conocíamos por estas cuestiones de las bandas musicales. Me vio triste, me vio agobiado. Y como era en ese tiempo un muchacho lleno de la presencia del Señor, qué importante es que un joven esté lleno de su presencia. Me vio, me anotó en un papel su número, la dirección de la iglesia y me dijo lo siguiente: quiero invitarte a nuestro aniversario. En ese tiempo el aniversario era de lunes a domingo, era una fiesta que todos esperábamos todo el año en agosto. Te quiero invitar porque vamos a tener una semana de fiesta en la iglesia de mi papá. Tú ya la conoces, ¿dónde está? Yo iba allá a prestar servicio siendo mundano. Íbamos a ponerle audios a esa iglesia, íbamos a ponerle audio al reverendo obispo Ángel Durán Campos, Serrano 348. Vi maravillas, vi gente extasiada en el espíritu, vi carabineros arrojando su cajetilla de cigarro. Pero si el Espíritu Santo no alumbra tu corazón, nunca me convertí en ninguno de esos impactantes cultos, sino que cuando estuve comiéndome el polvo, estuve abajo, cuando estuve derrotado y recibí ese papel, ese bendito papel que me dio con la dirección de la iglesia y con el número de teléfono por si me extraviaba, comenzó a cambiarle sentido a mi vida. Me dijo: anda, porque estoy seguro que Dios va a hacer algo grande contigo. ¿Adivine qué? Pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando llegó el sábado, el grupo, el pillo mío que yo iba a salir, solíamos ir a una discoteca que se llamaba Ad Hoc, allá en Rancagua, en Machalí, donde nos rentábamos hasta no saber quiénes éramos. Era el Cerro San Juan. Hasta el día de hoy tengo esas marcas, tengo sinusitis, porque un día me quedé dormido con la boca abierta, porque así te tiene el diablo para la paipa y con la boca abierta. Y me cayó el sereno en el Cerro de San Juan. Y esa marca la tengo hasta el día de hoy. Tengo que dormir con un cubreojo, pero no en el ojo, en la frente, para no amanecer con dolores de cabeza. Eso te pasa por porfiado y eso te va a pasar por porfiado. Así que no te vayas de este lugar. En las buenas y en las malas, nunca estarás mejor, joven y señorita, que en un lugar de estas características. Con alto y con bajo, te toman en cuenta o no te toman en cuenta. Nunca te salgas de este aprisco, nunca salgas a probar algarrobas, nunca vayas a buscar lo que no es tuyo, porque eso no es para ti. Sin embargo, en este lugar encontrarás siempre la seguridad y la bendición de que Dios está contigo para ayudarte y para engrandecerte. Llegó el día sábado, fui para allá, le dije a mi mamá que echara una mentira santa y le dije: por favor, tú no sabes dónde yo ando, no sabes con quién me fui, porque me van a pasar a buscar. Efectivamente, me pasaron a buscar mis amigos y tú no te lo imaginas. Yo me pongo aquí, yo soy muy tímido, a mí estas manos me están transpirando ahora. Yo lo único que sé que un día me pasaron un micrófono cuando falló el predicador de un evento, se lo voy a contar para otra oportunidad, y me pasaron un púlpito, y desde ahí hasta esta noche nunca ha cesado la misericordia de Dios en el favor de poder usarme. ¿Sabe? Yo llegué a esa iglesia chascón, hediondo marihuana, flaco, raquítico, miserable. Cuando entré a esa iglesia,
Me escapé, tomé la micro debajo del sauce, la iglesita de madera que era en aquella época. Me metí, efectivamente había una fiesta en ese lugar. Yo cuando chico había sido nieto de un pastor en la quinta región. Vi cosas extraordinarias. Mi mente empezó a recrearse. Me acordé de esos tiempos de gloria. Pasé con mucho temor. En la puerta estaba el portero. Se parecía al largo de los locos Adam. No como el siervo que está acá, Dios le bendiga al siervo que está acá. Desabrido, recibía a toda la gente, pero cuando me vio a mí, me miró de pie a cabeza. Siempre digo, ¿qué fue lo que pensó? Seguramente él dijo, ¿quién es este ratón que viene entrando aquí? ¿Qué es esta laucha que viene entrando por la iglesia? Pase adelante, me apuntó un lugar así como de malas ganas. Me dijo, vaya a sentarse por allí. Me senté al lado de una flamante Dorca. Esa Dorca antigua de mollo tomate, ¿cuántos se acuerdan? Una santa mujer de Dios. Abrió su himnario de este volado. Metodista Pentecostal de Chile, esos grandes, letras grandes. Y cuando empezaron a cantar, no tuvo la actitud de prestarme el himnario para cantar con ella. No sabes tú lo que le importa a un nuevo creyente que entra por esa puerta, la manera en que lo acojan en este lugar. Eso cambia la diferencia. Hay gente que no se impacta ni con la música. A veces ni al predicador lo toman en cuenta. Pero una palabra de cariño, un gesto, habla mucho y volverá al siguiente culto. ¿Cuántos dicen amén? Llegué ahí. Efectivamente, la gloria de Dios cayó en esa noche. Esa bendita noche. El obispo Edito Espinosa había llevado del aeropuerto. Se estaba yendo un gran televangelista de la época que renombraba. Lo fue a buscar y le dijo que fuera esa noche a predicar al último evento, que se quedara un día más en Chile. Se le atrasaron por las cosas que hace Dios. No podían volar en esa noche y dijo el varón, esto es de Dios. Se fue para allá y llegó a la pequeña iglesia donde yo concurrí en esa tarde. Sabe, empezó a predicar con una vehemencia que yo pocas veces he visto en mi vida. Una autoridad de aquellos hombres de Dios que vivían en la presencia de Dios. Esos que predican en sus cassettes, en sus CD, en sus archivos que todavía andan por la internet, que dicen que doblaban rodillas 5 horas, 6 horas para que Dios los usara. Efectivamente, Dios estaba hablando a través de él. ¿Sabe? Al llamado pasó toda la congregación, toda, porque la vehemencia con la que predicaba, porque la autoridad con la que predicaba, porque los gritos que se pegaba arriba, parecía que a uno estaba, no sé, alguien con una espada desenvainada en la mano de él, defendiendo lo que él decía, y con esa autoridad uno se impactaba mientras lo oía. ¿Sabe? Hizo el llamado, pasaron todos. Lo único que no pasaron fue el portero desabrido y la Dorca fome que estaba al lado mío y yo que estaba ahí. Y de pronto dijo, yo no sé si tú lo vas a creer, pero dijo, sabe, anoche cuando Dios me dijo que tenía que quedarme un día más en Chile, tuve un sueño que llegaba a este lugar y que Dios iba a llamar a una persona. Y sabe que Dios me trajo aquí para hablarle a una persona. Pasa esa persona. Yo miré para todos lados y dije, no creo que sea yo. Empecé a agarrarme de la banca pegada de chicles que en la época abajo empecé a tiritar. Dije, yo no creo que sea yo. Siempre tímido. Y dijo la segunda vez, yo quiero hacer un llamado, porque Dios me muestra que en este lugar hay una persona. Yo no me puedo ir sin bendecir a esa persona. Esa persona tiene que recibir al Señor. Y si no viene, Dios lo es poderoso hasta para llamarlo por el nombre. ¿Sabe? Yo miré para todos lados y dije de nuevo, no creo que sea yo. Me apreté, pero como que dentro sabía que era yo. Esto es increíble, dije, no puede ser. Me habían dicho que los canutos están locos, pero aquí pasa algo extraordinario. Comencé a asimilar la tremenda idea que mi mente asoció en un momento y dije, verdaderamente Dios es real y está en este lugar. Y la tercera vez apuntó donde estaba yo y dijo, muchacho, el que iba a ir esta noche a ese lugar que se llama Rancagua, pase por este lugar. ¿Cuánto creen que Dios habla? Porque el infierno completo te está reclamando.
Pero el Señor te ha señalado con su dedo de gracia, de misericordia, para que vengas a sus plantas. Nunca supe si fue el Adorca Fome o el julero del portero, pero alguien me tomó de aquí y alguien me tomó de acá. A veces pienso que fueron los ángeles de Dios, no lo sé. La cuestión es que me pasaron adelante y me arrodillé. ¿Qué digo? Me arrodillé. Cuando me levanté estaba de guata. Estaba boca abajo, para que me entiendan los hermanos extranjeros que están aquí, llorando en la presencia de Dios. Se bajó el hombre de Dios y me empezó a ministrar. Los diáconos me estaban orando, zamorreando a los PTP, a los pentecostales, masaje capilar y todo el asunto en la cabeza. Ahí está los siervos, yo vomitando mis pecados, literalmente vomitando mis pecados, cuando de pronto sentí la voz del hombre de Dios que se agachó y me tomó y la mano y me comenzó a declarar misterios y cosas grandes. Me hizo confesar a Jesucristo como mi Salvador y me dijo: prepárate, porque en un breve tiempo vas a entrar por esa puerta, no te van a reconocer, porque nadie va a creer que eras ese muchacho delgado, miserable, que entró por esa puerta, porque yo te voy a levantar. Me dijo otras cosas que se han cumplido, que no se las voy a decir a usted para que no sea copuchento, pero que se han cumplido hasta el día de hoy, cosas extraordinarias. Y efectivamente en un año pasé a ser jefe de punto de predicación. Nadie me reconoció porque fui a una peluquería y me peleé al cero. Me compré una Biblia, o le quité una Biblia a mi padre, que era letra grande debajo del brazo, y comencé a leerla completa y veía los cultos. Como era una iglesia numerosa y tenía anexos en distintas partes, me congregaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, día lunes, día de jóvenes, y el día domingo el culto. Ese culto del mantel largo, cuando tú vas con la servilleta larga. Yo era el muchacho, nadie lo imaginó. La camisa Maguianson limpiecita, sin olor a marihuana, pelo corto. Entré por esa puerta. Al año Dios me honró como jefe de predicación. Al año y medio ya le estaba yo coordinando los servicios. A los 2 años Dios me honró como maestro de escuela dominical para adolescentes, preadolescentes. A los 3 años era el superintendente de la escuela dominical. A los 4 años tuve la honra de que me honraran como predicador. Me entregaron una lista y comencé a salir a los campos a predicar. Y en ese mismo año llegó un hermano de la iglesia metodista pentecostal diciendo: me lo andamos buscando. Yo dije: a mí, sí, a usted lo andamos buscando. Hay una campaña allá en Villa Cordillera, en los Pirineos, donde pica la jaiba, en San Bernardo, y no sé quién lo conoce, pero la junta de oficiales lo conoce y quieren que usted vaya a predicar a esa campaña. Desde ese día hasta el día de hoy soy lo que soy por la misericordia de Dios. Por favor, no le prives a Dios a hacer algo contigo, porque en esta noche Él está aquí para entregarte algo poderoso, para entregarte algo grande, para levantarte y para ponerte como antorcha en esta nación. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Porque cuando los hombres y las mujeres de Dios se duermen, corren peligro. ¿Cómo Dios despertará a esta generación? Elías, cuando estaba en la prueba, en la lucha, la Biblia dice que se metió en una cueva y se quedó dormido a causa de la aflicción. Quedarse dormido en Dios no es pecado, pero vivir durmiendo Dios te hará compañero de la derrota el día de mañana. Hay gente que nunca se levantó. Yo recordaba en este culto de jóvenes cuando me convertí a Dios y fui al culto de jóvenes. Estaba mi presidente de jóvenes, un varón que yo admiraba y me encantaba llegar temprano. En aquella época llegábamos media hora antes a orar al culto, estaba abierta la iglesia. No sé en qué onda andan los jóvenes de ahora. Me imagino que ahora le oran 1 hora. Pero en esa época orábamos media hora antes. Y yo llegaba media hora antes a escuchar cómo oraba el presidente de jóvenes. Me encantaba escucharlo. No sé si tú lo sabes ya, pero el evangelio es por imitación. Porque Pablo dice: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Aprendemos a orar porque escuchamos a otro orar. Aprendemos a dar un sermón porque escuchamos, nos impactó la predicación de otro. Todo es por imitación.
Por eso necesitamos referentes firmes en esta nación, para que la nueva generación que viene pueda seguir y pueda desde ese punto avanzar hacia algo mayor. Mi presidente de jóvenes oraba en el Espíritu. Yo lo admiraba y lo único que aspiraba era ser como él. Un día nos mandaron a un encuentro de jóvenes misioneros allá a Puerto Octay. Todos los años había un viaje misionero. Y mi presidente de jóvenes me dijo: ese año me gustaría que el hermano Marco me acompañara, porque ha sido fiel. Yo, tremenda honra, imagínense ir con él. Lo único que quería yo era ser como él. Fui acompañándolo al viaje del encuentro juvenil cristiano allá en Puerto Octay. Llegamos allá, fue una semana tremenda. Fuimos a predicar por distintos lugares, nos pasaron un colegio para albergarnos y había una lucha espiritual grande. Yo ahí conocí lo que era la lucha espiritual, cosa que los jóvenes de hoy a veces ni captan. En los cerros se nos paraban los brujos, hermanos, con pajarillos muertos, y nos agitaban los pajarillos desde lejos, dándonos a entender que teníamos una lucha cara a cara con ellos, que no éramos bienvenidos a ese lugar. Cosas que yo vi con mis ojos, cosas de las cuales yo doy testimonio, cosas extraordinarias. Pero así como había oposición, también estaba la mano de Dios moviéndose en lo invisible, en lo secreto, y haciendo cosas extraordinarias. Porque una de esas noches llegó a ese lugar una mujer con su bebé así en estado vegetal, en estado inerte, a ese lugar. Iban directo, urgentemente al hospital, pero sabían por sus familiares que habían jóvenes muchachos de Santiago y de todas partes de Chile en ese colegio, y sintieron de parte de Dios que fueran a orar por su criatura antes de ir a los médicos, porque la enseñanza de los viejos en esa época marcaba muy fuerte a sus generaciones. Sirvieran o no sirvieran a Dios, siempre la hija que está lejos del Señor está llamando al papá para que el papá le ore, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero pasaron a orar. De todos los que estábamos, hicimos una rueda, todos tomados de las manos, y comenzamos a orar. De repente el presidente nacional le dijo a mi presidente: hermano fulano, ore por esta situación. Comenzamos todos a tomarnos de las manos, y era mi costumbre orar y ver cómo mi líder oraba. Era el único que estaba con los ojos abiertos viendo, hambriento de poder aprender cómo lo hacía. Caminaba como él, predicaba como él, hacía las muecas que él hacía, todo incluido en el mismo paquete, porque quería ser de los buenos. ¿Cuántos quieren ser de los buenos? Comenzó a orar, hermano, por la criatura que tenía un chichón literalmente en la cabecita, que todos le veíamos, una protuberancia grande. No sé si se cayó, no sé si era un tumor, pero sí sabemos que estaba grande, hinchada su cerebro, su cabeza, su cabecita. Comenzó este varón a orar. De pronto yo noté que se quedó unos segundos en silencio, y yo quedé impactado, porque como lo conocía, sabía que algo estaba sucediendo en él. Cuando llegamos de regreso al dormitorio, me dijo: hermano Marco, tengo algo que contarle. Así, unos ojos desorbitados, estiritando, se había tomado como 4 cafés, y me dijo: hermano Marco, tengo algo que contarle, porque a veces predicamos de cosas sin saber que Dios nos puede sorprender y sin saber que Dios es un Dios real. ¿Sabe, hermano? Cuando estábamos orando, y estábamos yo orando y poniéndole las manos en la cabecita del bebé, comencé a sentir literalmente un fuego, hermano, que cayó por mi cerebro. Por aquí se me metió, por la espalda, bajó hasta mis manos. Era intenso, era como que usted está cerca de una fogata, pero sin dolor. Pero yo sabía que era fuego, por eso me quedé en silencio y comencé a orar. Y de pronto sentí que al ponerle la mano en el chichón comenzaba a descender cada vez que yo le untaba la mano. ¿Sabe? Nos quedamos hasta ahí perplejos. Comenzamos a orar, pero al día siguiente llegó la mujer con su bebé, con un papel, con un acta, diciendo, llorando, diciendo, entrando, gritando y diciendo: hermanos, tengo que dar testimonio que el día de ayer llegué a la urgencia médica y me dieron esta radiografía. Mi bebé tenía un chichón, un tumor grande que los médicos ya habían detectado. Pero cuando oraron, llegamos a la urgencia médica y no hay nada.
ha desaparecido para la gloria de Dios. Le cuento esto porque de pronto, cuando nos sentimos estar así, cuando nos acostumbramos a caminar, a servir a Dios en un estado de somnolencia espiritual, corremos un grave peligro. Tú no crees, yo conozco gente, como dice un dicho, yo he visto muertos cargando vivos. He visto gente indestructible en la fe y yo diciendo, estos jamás van a fracasar, este nunca va a caer, este yo lo admiro, porque a veces ponemos la mira en los hombres más que en el Dios de la palabra. Hay alguno que a usted nunca le va a fallar, mi hermano, mi amado señorita, joven congregado en esta noche, y ese es Jesús de Nazaret. La obra a veces se podrá caer en pedazos, fracasarán los que menos creemos que van a fracasar. Los que parecen invencibles en el púlpito a veces son los que menos comunión tienen con Dios. Las encuestas misioneras dicen que todos los que oran fuerte en el templo no te oran ni 5 minutos en la casa. Eso dicen las encuestas misioneras. Por eso, tranquilo, calmado, chaucha, para un poco, porque es mejor que camines lento, pero que llegue a que vayas corriendo y te tropieces cuando dicen amén. Comenzó a llegar una muchacha al culto de jóvenes. No era de la fe. La recibimos con gozo al culto de jóvenes. Algo vi yo que nunca calibró. Hasta lloró. Porque a veces la cuestión es pura emoción. Hasta recibió un milagro. Y esto que no te sorprenda, porque para recibir un milagro en esta noche solo tienes que creer, porque para el que cree todo es imposible. El ejemplo fue dado. 10 leprosos llegaron delante de Jesús. Los 10 fueron limpios, pero solamente uno, que era samaritano, se devolvió a darle gracia. ¿Qué pasó con los 9? Los 9 tenían fe para recibir su milagro, pero solamente uno tuvo fe para devolverse, darle gracias y seguirle hasta el final. Yo quiero que en esta noche tú seas como el que se devolvió. No solamente estás aquí para creer y para recibir milagros y para que Dios te haga llorar y para que Dios te haga emocionarte. Estás aquí para levantarte en fe, y tu fe persevere hasta el final de tus días. Hasta que Él regrese, tu fe tiene que estar, porque cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe en la tierra. Tu fe debe estar encendida. Quizá otros están hoy, el día de mañana no estarán, pero tu fe debe permanecer, porque el justo por la fe vivirá. Porque si los fundamentos fueran removidos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo debe tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Llegó una muchacha, nunca se entregó a Dios. Siempre adoró a Dios, pero nunca lo hizo en espíritu y en verdad. Su objetivo era el presidente de jóvenes. El presidente de jóvenes debilitó su corazón. Comencé a observarlo llegar tarde, llegar desarreglado. Ya no llegaba media hora antes de orar. Cuento corto, el jefe de jóvenes el día menos que pensamos tuvo un fracaso inmoral, tuvo un fracaso en su corazón, cayó, embarazó a la muchacha, tomó la decisión de casarse. Pasaron los años y un día estábamos en un punto de predicación en ese lugar de ahí donde yo me congregaba, cuando a lo lejos vi una mujer caminando adelante, mala gestada, detrás un varón con un coche en sus manos. Un niñito aproximadamente de 4 o 5 años. Era mi jefe de jóvenes. Cuando pasó en el punto voluntario, agachó la cabeza, y cuando me miró a mí, vimos las miradas traspasadas. Por eso, Sansón, no cuentes tu secreto, porque en tu secreto está tu fuerza. No cuentes tu secreto, porque en tu secreto está tu fuerza. Si otros se marchan, si otros vuelven atrás, tú siempre adelante. Si otros quieren adulterar la fe, tú siempre adelante. Si otros cambian los mecanismos, tú siempre adelante. Sansón, no cuentes tu secreto, porque en tu secreto está tu fuerza, está tu poder. ¿Cómo Dios despertará a esta generación? Elías se quedó dormido en la cueva y Dios tuvo que ir a despertarlo. Porque Dios, escúcheme, Dios no es como muchos líderes hoy son. Escúchame esto, te lo digo en el espíritu.
Y es probable que no estés de acuerdo conmigo. Pero Dios no es como muchos líderes. Probablemente vienes de una iglesia destruido, dolido, porque te han manoseado, han abusado de tu nobleza, han abusado quizás de tus buenas intenciones. Conozco muchos cristianos que en la puerta de cada ministerio donde voy me llaman para contarme sus malos momentos que han tenido en la fe. Mis palabras siempre son las mismas: sigue adelante porque hay uno que no te falla, sigue adelante porque hay uno que no te abandona, sigue adelante porque hay uno que no está dispuesto a abandonar tu causa. Fíjate lo que Dios hace con Elías. Fíjate lo que Dios hace con su profeta. ¿Tú piensas que Dios desecha a su profeta, a su enviado? Le pega una patada después de haber hecho descendido fuego del cielo. Él esperaba que en Samaria lo recibieran como un hijo ilustre. Calcule usted el milagro que se pegó. Hizo descender fuego del cielo. Que venga un predicador que haga esa señal aquí en Chile. Yo creo que Agenda tiene por 5 años en esta nación sin repetir templos. Tremendo milagro. Él esperaba que lo recibieran como un hijo ilustre en la ciudad. Sin embargo, después de haber cortado 400 cabezas a los Baales, después de haber separado como un varón, su nombre es un nombre imponente. En el hebreo significa Eliyahuá, el profeta del fuego. Su solo nombre causaba impresión. Un hombre que no estaba casado ni con la política ni con los gobernantes de paso. Era un hombre que vivía como un ermitaño y no tenía que darle cuentas a nadie, porque no dependía de nadie. Cuando él se paraba en un lugar a profetizar, el pueblo entero lo oía y las autoridades se sometían a escuchar lo que él estaba predicando. No era el profeta consejero de las autoridades, no era el capellán de turno que le prende las velas a los políticos. Él era un profeta típico, un loco que tenía un llamado esquizofrénico para los demás, un hombre peculiar, pero que cuando se paraba con la profecía, todo el pueblo se sometía a oír y sabía que sus palabras no caían por tierra. Ese hombre era Yahú, que hizo descender fuego del cielo, que fue tan grande en las manos de Dios, que Dios dijo: este no merece morir, porque era obediente. Fue el único profeta que tú encontrarás que dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él no estuvo ni iba a estar más rato. Él estaba siempre en la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando oraba metía su cabeza entre sus piernas y quedaba en posición fetal y tenía contacto su nariz con la tierra, y eso le daba esa condición de humillación, lo hacía meterse en las frecuencias del espíritu, en frecuencia. Yo no sé si son 4, como dice John Ponguichó y todos esos escritores que han levantado revelaciones entre comillas, que hay 4 dimensiones y en la 4ª habita Dios. Yo no sé, para mí, yo digo lo que dice Salomón, que es esta casa que hemos levantado para ti. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ni en la 4ª ni en la 5ª dimensión, Dios habita en luz inaccesible de gloria. Cuando el profeta estaba ahí, comenzaba a meterse en la frecuencia de lo desconocido, y él podía ver la palabra revelada que venía. Por eso el criado incrédulo, el carnal que tenía como criado, no podía ver, dimensionar las cosas del espíritu, no las podía ver. Le dijo como 2 veces: anda a ver si viene la lluvia. El incrédulo, el carnal, iba, miraba y no veía nada, porque no estaba en la frecuencia del espíritu. Volvía donde el maestro y le decía: profeta, no veo nada como tú dices, no puede ser. Él volvía a orar con su cabeza metida en sus rodillas y decía: no puede ser, porque cada vez que me meto en la frecuencia de Dios, los oídos se me revientan a causa del aguacero que viene, porque por mi palabra descenderá nuevamente la lluvia sobre Samaria. Escúcheme, con todo lo grande que fue Elías, dijo: Dios no merece morir. La Biblia dice que se lo llevó vivo en un torbellino. Porque los que caminan con Dios no verán destrucción, verán cielos nuevos y tierras nuevas. Y si Enoc y Elías caminaron con Dios y Dios se los llevó, es para que tú y yo sepamos que uno de estos días se escuchará una trompeta y se abrirán los cielos, y habrá una voz que te dirá a ti y a mí: sube acá, porque te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Cuántos dicen amén?
Con todo lo grande que fue Elías, bastó oír la voz de una mujer que le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan el día de mañana, si no pongo tu cabeza como pusiste la cabeza de mis 400 sacerdotes que tenía para los Baales. ¿Sabe? Lo que no hizo nada, lo que no hizo el fuego, lo que no hizo el torbellino, lo que no hizo nada de las proezas que Elías vio y contempló y Dios le permitió palpar, lo hizo una mujer que lo amedrentó. Ese es el poder de las palabras. Quizá el diablo te dijo: vaya a ir a ese evento, vaya a ir a hacer número nomás. El diablo está equivocado. El diablo sabe que aquí y después en el segundo mensaje recibirás algo grande. El diablo sabe que esta palabra puede cambiar tu historia, y no solamente tu historia, sino que la historia también de los que están en tu casa. El diablo sabe que en esta noche, después de este evento, te podrás parar. Basta que tú lo creas y uno loco, una loca se levante y le diga al diablo en el corazón: te voy a dar 5 minutos para que suelte a mi familia. Te voy a dar 5 minutos para que suelte a mi hijo que está en la droga. Te voy a dar 5 minutos para que suelte a mi hija que está en la prostitución. Porque una palabra de Dios transforma el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Elías estaba en la cueva. ¿Piensas tú que Elías, Dios lo desechó? Como algunos ministros, me disculpan los pastores, por favor, como algunos pastores desechan. Voy a congregaciones grandes como la de ustedes y escucho las siguientes frases de los pastores, a veces indolentes. Me las trago, de verdad que me las trago, me las como. Hermano, aquí se va uno y Dios manda 5. ¿Ha escuchado eso usted? Y mejores que el que se fue. Cuando se va el mañoso, nadie estrila. Pero cuando se va uno bueno, se siente. Escucha, ¿tú piensas que Dios se abandonó a su mensajero en el peor de sus momentos? Dios no es como algunos ministros que yo conozco. Dios no es indolente. ¿Tú crees que Dios le dijo: bueno, no era ahí el de fuego, me hiciste descender fuego? ¿Tú crees que Dios le dijo: anda allá, no pasa nada contigo, vaya, profeta de cuarta? No, Dios trató con él. Y te voy a dar estos puntos para que tú creas que Dios sí quiere hacer algo contigo verdaderamente. Primero, cuando estaba durmiendo, Él mandó su ángel. Y lo mandó, escucha, con una torta cocida en las ascuas. Es decir, con una torta de rescoldo. Su platillo favorito. Sí, porque él había sido enviado donde la viuda y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Un poco de harina y un poco de aceite para echarme a morir. Bueno, hazme a mí primero, luego come tú. Porque a él le gustaba la tortilla. Y era la costumbre de la época prepararle una enramada a los profetas. No había ofrenda, esa era la ofrenda de los profetas. Porque la cultura de Baal era una cultura que era consumista y le robaba a todos. Por eso el propio Acab le roba la viña a Nabot, que era su única viña preciosa. Y él tenía todos los viñedos de alrededor, porque era un sistema consumista que solamente se preocupaban de consumir, y había pobreza y los milagros eran de multiplicación. Entonces Dios se acordó que el platillo favorito del profeta era la tortilla. Adivina lo que le mandó. Le mandó una tortilla para que veas los cuidados que Dios tiene contigo. Si un día, ni Dios lo permita, caigas, Dios nunca te va a abandonar. Sácate esa idea de la cabeza. Dios nunca te va a abandonar. Si hace 2000 años fue colgado en un madero, fue colgado en un madero con brazos abiertos, con clavos que traspasaron y con una lanza que también le horadó, y que también una corona de espinas traspasó su sien. Todo ese sacrificio, todo ese costo, todo ese tiempo de penumbra, esas más de 9 horas en la cruz del Calvario colgado, viviendo la agonía y el dolor, la ignominia, en donde su barba le fue arrancada como el insulto más grande que puede recibir un judío, escupido en la cara con su barba arrancada. Todo eso lo soportó. ¿Tú piensas que Él va a renunciar verdaderamente a tu causa? ¿Tú piensas que Él te trajo en esta tarde para que te vayas como una derrotada, como un
un derrotado? ¿Tú piensas que Él abortó el propósito que te señaló un día? Estás equivocado. Dios no es así. Levántate y come, porque largo camino te resta. Le mandó una tortilla, lo despertó, se volvió a quedar dormido, pero dice que le mandó una segunda tortilla y un cántaro de agua. Y la segunda vez que comió, dice que se fortaleció. Yo siento la presencia del Señor. Se fortaleció y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es decir, con esa segunda comida no durmió en 40 días. Dios no quiere que salgas con sueño de este lugar. Dios quiere que estés despierto, porque Él te va a encaminar hacia su propósito. Termino diciendo lo siguiente: la lámpara en el tabernáculo jamás se apagó. Era estatuto perpetuo, con aceite puro. Debía ser encendida. Los levitas se turnaban en vigilias para que nunca se apagara la lámpara. Ese era el mandato de Dios. Tenía un sentido porque prefiguraba grandes cosas de esta nueva dispensación que tú ya las conoces. Pero lo importante, el hecho es que la lámpara jamás debía ser apagada, nunca. Ese era el mandato que Dios le dio expresamente a Aarón y a sus hijos y a la tribu de Leví en servicio en el templo. Porque para que tú lo sepas, los levitas eran los que venían a meter la mano al baño, pero ese es otro tema para otra vez, al templo. No venían a puro pinininin, venían a ponerle bueno en las cosas de Dios, a que estuviera todo limpiecito para cuando llegaran los santos. Esa era la pega de los levitas. Y los levitas sacaban la ceniza de la becerra, y los levitas también encendían la lámpara. Escucha algo: en los días de Samuel esa lámpara tenía la costumbre de ser apagada. Por eso el texto dice en el capítulo 3, ese capítulo enigmático, porque dice primero que nada que no había visión con frecuencia en los días del profeta Samuel. Algunos traductores lo dicen así, que la visión costaba muy caro, tenía un precio muy alto, y no había quien tuviera para pagar ese precio alto de tener la visión frecuentemente en sus días. Dice que no había visión con frecuencia. Quiere decir que de los días de Débora la profetisa hasta los días de Samuel no se levantaba palabra profética, no había visión con frecuencia. Y segundo, dice que antes que la lámpara en el templo fuera apagada, esa lámpara que mostraba la vigilancia de Dios, la perpetuidad de Dios, la palabra de Dios que es eterna, y su presencia que estará en mi generación y en la generación que viene. Dígame por favor. Nunca debe cesar en nuestros cultos y en nuestras asambleas y en nuestras convocaciones. Y le digo a los muchachos que coordinan aquí: sigan orando harto nomás. No es fatiga. Eso provoca que la presencia de Dios descienda a sus medios. Si hoy no desciende, descenderá mañana, pero su promesa está escrita, y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para vuestros siervos y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. ¿Cuántos alaban su nombre? Nadie pagaba el precio por la visión, y la lámpara, el sacerdote corrupto de turno que era Elí, permitía que se apagara negligentemente. La Biblia dice que usted encontrará a Elí en dos posiciones. La Biblia dice que era un hombre obeso, dando a entender que era un hombre paria en la fe, es decir, no tenía una vida activamente espiritual. Esa gordura, esa obesidad que tenía por fuera representaba su estado también espiritual, porque la Biblia dice que usted lo encontrará en dos posiciones. Elí estaba sentado en una silla en el atrio, en el patio, o estaba acostado también en el patio donde acostumbraba a ganarse. Dos posiciones. Léalo en la Biblia como tarea para la casa. Nunca encontrarás, aleluya, a Elí de pie, activo, ministrando juntamente con Samuel. Él está sentado, él está acostado, él está obeso, él no
dimensiona las cosas del espíritu, él es negligente. Sus hijos también, ellos prevarican en el altar, se echan con mujercillas. Ellos también roban el cuajar, roban la parte. Ellos tomaban el cuajar, y no solamente el cuajar, ellos también tomaban la parte selectiva, que era solamente para quemarla en la becerra. Es decir, un pecado de abominación muy grande. Todo lo sabía el sacerdote de turno, que era el pastor de Israel. Él lo sabía y se lo permitía a sus hijos, que eran hijos pecadores, se los permitía. Pero lo que no sabía ese negligente sacerdote era que Dios, al otro lado de la cortina, porque al otro lado de la cortina ellos dormían separados, dice la Biblia. Esa cortina era de piel de tejones, un animal que tiene la piel muy, muy firme. Y esa era una cortina de piel de tejones que separaba el lugar santo del atrio. Y aquí, en aquel lugar eran separados. Samuel se acostaba en el patio, y en el lugar santo donde tenía que hacer la vigilancia se acostaba el sacerdote corrupto. Lo que no sabía el sacerdote corrupto, él sabía que sus hijos cometían pecado, y él sabía que la lámpara no podía apagarse, y él lo permitía negligentemente. Prevaricación delante de Dios. Por eso en los cultos de Elí no había gloria, era un culto sin sentido. En el culto de Elí no había espíritu. En el culto de Elí no había manifestaciones del espíritu. En el culto de Elí todo era una rutina, una homilía, hacerlo correctamente. Una homilía como me enseñaron hace poco en el ministerio donde persevero. Usted no se mueva mucho en el altar. Cuestiones, hermano, y tonteras. Lo importante es que aquí fluya algo de parte de Dios para los que están allá abajo. No le hablo de la insolencia arriba del púlpito, pero le hablo de no ponerse cursi y más bien ponerse temerosos bajo la poderosa mano de Dios. Escúcheme, los cultos de Elí eran cultos vacíos. En los cultos de Elí había psicología, por cierto. Había algo para hacerte sentir bien. Era casi un paso más para ir a una misa católica el día de domingo, donde hasta el pecador más pecador tiene un lugar adelante si da un buen aporte. Esa era la iglesia de Elí. La gente entraba, salía igual. El coordinador de Elí era un coordinador antibíblico, como muchos que yo he escuchado. Antibíblicos y apóstatas de la Biblia, esos que le dicen a usted: vamos a cantar la última para que no nos vayamos igual como llegamos. Mentiroso del diablo. El Salmo dice: venid ante su presencia con regocijo, entrad por sus puertas con acción de gracia, alabad, bendecir a Dios, aclamar su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero al otro lado de la cortina, papá estaba preparando a un muchacho. Había un brillo especial en él. En el culto de Elí no pasaba nada, pero en el culto del profeta Samuel, posteriormente se iba a ver la gloria de Dios en Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando a su muchacho. Escúchame, generación, voy a terminar. Escúchame, esta generación que me escuchas hoy día. Elí no era un referente para Samuel. Elí no era un referente, un conducto a seguir. No fue un ejemplo digno de imitar para Samuel. Estaba tan perdido el sacerdote que ni siquiera sabía discernir la voz de Dios, porque 3 veces lo llamó al muchacho. Iba a consultarle al maestro y el maestro no sabía nada. Y la 3ª vez le dijo: muchacho, parece que es la voz que escuchó Moisés en la zarza. Parece que es la voz del omnipotente que te está llamando. Cuando te llame la siguiente vez, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Perdido totalmente, sin discernir las cosas de Dios. No era un ejemplo para Samuel. Pero escúchame. Quizás hoy, y te pido perdón, aunque soy perico los palotes en este país, y hace mucho rato que ya no me interesa. Tengo amigos que lo hacen subir a ministerio como el suyo. Se cortarían las venas por estar aquí en esta noche. Yo al hermano Javier nunca me le hice el invitado: vive Dios, que estoy en su presencia. Conozco amigos míos que se suben acá y sacan el celular antes de subir. La selfie. Hermano, ese no es el objetivo. Eso no es el evangelio. Eso no es el fin de las cosas. El fin de las cosas es que tú recibas hoy claridad,
que recibas colirio de parte de Dios para tus ojos y puedas ver lo que está defectuoso en ti y en mí en esta noche. Te pido perdón. No tenemos buenos referentes a seguir en este país. No tenemos Elí que nos guíen. Joven, no tienes un Elí que te aconseje. Quizá no tienes un Elí al cual puedas imitar. Pero escúchame, en esta noche tienes un Dios que te despierta. ¿Cuántos dicen amén?